escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Ya conoces la historia. Satanás le hizo creer a la raza humana que a Dios hay que tenerle miedo. Y lo sigue haciendo. Y su plan se ha mantenido intacto. ¿O acaso alguna vez no te has ido a dormir pensando que mereces un castigo cuando en teoría sabes que estás perdonado? Era el 24 de enero de 1989. A las 7 de la mañana, un joven con la cabeza rapada y la pierna derecha afeitada entraba en una sala que tenía un solo mueble. Se sentó en esa silla de madera. Algunas personas lo ataron con cintos, ajustaron bien las hebillas, conectaron los electrodos y se retiraron apresuradamente de la sala. Unos instantes después, un verdugo anónimo bajó la palanca y 2000 voltios corrieron por su cuerpo. A las 7:16 de aquel 24 de enero, Ted Bundy había muerto. Un joven exalumno de la Facultad de Derecho que torció su vida, que pensó en toda la libertad que tenía y asesinó a 23 mujeres y otras tantas cosas espantosas que yo no quiero repetir en este momento. Saben, afuera la gente llena de pancartas lo único que hacía era agradecer por la muerte de este asesino. El mundo entero, menos una mujer. A 5.000 kilómetros de distancia, a la que había hecho el último llamado, le dijo: hijo, eres lo más precioso para mí. No se lo decía al asesino, se lo decía a su hijo. Saben, hermanos, por lo menos en las Sagradas Escrituras hay 8 casos de ejecuciones violentas. Para no meternos en el escabroso mundo del Antiguo Testamento, vamos a leer las últimas ejecuciones en el libro de los Hechos, el capítulo 5, del 1 al 10, dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis
en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cómo entender estos relatos si queremos llegar a la verdad sobre Dios? ¿Cómo conectarlos con esos pasajes del Padre que sale al encuentro de sus hijos, abriendo sus brazos y pidiéndoles que por favor vuelvan al hogar? ¿Cómo comprenderlos a la luz de ese Dios que nos toma como estamos y como somos, con la única esperanza de finalmente ganar nuestro corazón y nuestra amistad? ¿O tenemos que ocultar estos relatos? ¿O nos atrevemos a ser sinceros y a compartir todo lo que la Biblia dice acerca de Él? ¿Cómo puede Dios salir indemne de situación como estas? Saben, vamos a ver qué ocurría. Este hecho del capítulo 5 sucedió en los días más gloriosos de la naciente iglesia cristiana. El crecimiento de la iglesia era extraordinario. Los conversos trabajaban juntos, en paz, en armonía. No había necesitados, no había quien pasara hambre. Están todos felices. Un relato de ejecución en medio de este idilio, la verdad que arruina la fiesta. Pero vamos a leer bien. Versículo 1. Mi Biblia, versión 60, empieza con una palabrita, dice, pero. ¿Pero qué? ¿Por qué pero? Podría decir cierto hombre llamado Ananías, etcétera, etcétera. ¿Por qué pero? Entonces busqué en una Biblia que era de mi padre, la Nueva Biblia Española, y empieza diciendo en cambio. Y seguí buscando una de las traducciones que tengo en la computadora, en el lenguaje actual, y dice algo muy diferente. Pero, ¿qué? En cambio, ¿de qué? Algo muy diferente. ¿A qué? ¿Cómo introducimos este relato? Entonces nos vamos al último versículo del capítulo 4 y dice, tal vez desde los dos últimos, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es lo que venía sucediendo, pero algo muy diferente conecta este relato con lo que sigue. Lo que nos da como resultado que parte de la motivación de Ananías y de Zafira, saben, dos nombres muy lindos. Ananías significa el Señor es bondadoso y Zafira significa hermosa. Miren qué matrimonio se había juntado. Parece que pensaban que se podían hacer eco o ser ellos parte del buen nombre de la comunidad, o mejorar la imagen con una obra filantrópica. El versículo 2 dice, y sustrajo del precio
sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora bien, vamos a reconocer algo, no hay nada de malo en vender una propiedad. No hay nada de malo en quedarse con una parte del dinero de esa propiedad, o de quedarse con todo, estaban en todo su derecho. Pero este matrimonio, aparte de quedarse con parte del dinero, lo que querían era el buen nombre. Así que idearon un plan. Por un lado, todo el mundo los iba a felicitar. Por otro lado, podían disfrutar de los beneficios ocultos de aquella transacción. Fíjense que las Escrituras usan la palabra sustrajo. Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en el libro de Tito. Es la misma palabra que se usa en el caso de Acán cuando sustrajo de los bienes de Jericó y que llevó a la ruina a la recién formada nación. Pablo dice en Tito 2:10 que defraudó, que robó. Pedro, miren lo que hace el apóstol. Trata de desenmascarar esto inspirado por el Espíritu Santo naturalmente, lee en el corazón de Ananías y le hace 4 preguntas. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y saben, yo me imagino un silencio. La oportunidad que le da a Ananías de decir, Pedro, me equivoqué. Es verdad, Satanás llenó mi corazón, pero no, voy corriendo y traigo el resto del dinero. No sé, alguna razón. No contesta nada. Siguiente pregunta. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Es decir, es tuya. Otra pregunta. ¿Vendida no estaba en tu poder? Silencio. Respuesta. Otra pregunta más. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Silencio total. Queridos, 4 oportunidades para decir la verdad. 4 tremendos silencios. ¿Sabe? Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, Ananías, Ananías, estás jugando con Dios. Permíteme decirte que no es ningún juego mentirle al Espíritu Santo. También lo reconoció Jesús como el pecado imperdonable. O sea, cualquier pecado que haga que el corazón humano rehúse responder de manera afirmativa a la voz suplicante del Espíritu de Dios que llega a nosotros por medio de nuestra conciencia. Y el resto del relato es impactante. Versículos 5 y 6 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. El resto del relato nos dice que llega una segunda oportunidad. Viene la esposa. Pasado, dice la Biblia, un lapso como de 3 horas. Y por supuesto no sabía nada de lo que había acontecido. Y vienen las preguntas de Pedro. Versículo 9. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Silencio. Ninguna respuesta. Pudo haberse excusado. Señor,
Nos equivocamos. Me arrepiento. Pero hubo un silencio total. Saben, queridos, la oportunidad de dejar al descubierto este diabólico plan pasó de largo. Y dicen los versículos más adelante: he aquí a la puerta los pies de lo que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó muerta también. Ambos habían buscado ser parte de la mentira y también de los beneficios. Y en menos de 3 horas, ambos murieron. En esa naciente iglesia, según el versículo 11, se apoderó un miedo terrible. Dice, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué pensaron? Un juicio divino al instante. Entonces cabe la pregunta, ¿qué clase de Dios es este? ¿A qué Dios adoramos? ¿Es un ser al cual tenemos que tenerle miedo? ¿O es alguien en quien podemos confiar? Si este fuera el único incidente sobrenatural que registra la Biblia, trataríamos de encontrarle alguna explicación. Pero nadie nos hace falta que nos recuerde. En Nadab y Abiú, los sumos sacerdotes que profanaron el santuario. ¿Qué podemos decir de Datán, Coré y Abirán, más todos sus seguidores, que fueron literalmente tragados vivos por la tierra? ¿Qué podemos decir de Usa, que por el solo hecho de tocar el arca murió en el mismo momento? ¿Qué decimos de casi 200.000 soldados asirios que en una sola noche el ángel del Señor destruyó? ¿Cómo podemos relacionar estos actos de ejecución con la imagen paralela de un Dios que es un Padre solícito, que suplica que volvamos a Él? En San Juan 14:9, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Que Jesús también es un verdugo celestial? Saben, hermanos, la respuesta que demos tiene que ver con el amor y la libertad incondicionales. No tengo una buena costumbre, que es escuchar radio de noche. Yo selecciono lo que escucho y de pronto recuerdo bien porque miré la hora a las 3 de la mañana y escucho, voy a exigirte que me ames. Te lo voy a exigir hasta el fin. La verdad que esa canción me dejó. A ver, si yo obligara a mi esposo a que me ame, eso no sería amor. Yo lo sé y él también lo sabe. La verdad es que para que el amor sea verdadero tiene que existir la posibilidad de decir no, como también el derecho de decir sí. Si no existe esta libertad, es decir, el verdadero amor no existe. Es así de simple. Ahora vamos a incorporar esta idea a 1 Juan 4:8. Dios es amor. Es el amor ágape, que en griego significa amor incondicional y abnegado. El amor forzado es una contradicción de términos, ¿no? Por eso Dios garantizó a la raza humana el derecho y la libertad
de decir que no, y bien que lo hemos hecho, y seguimos diciendo no. Se lo hemos dicho en el Antiguo Testamento, se lo hemos dicho en el Nuevo Testamento y se lo seguimos diciendo en el diario testamento de nuestra voluntad. No, Dios, no. Saben que gracias al profeta Oseas, casi es posible sentir el dolor del corazón de Dios con cada uno de nuestros no. Él trata de ganar el corazón, pero hay algo que no puede hacer, es forzarnos a regresar. En el libro de Oseas, en el capítulo 11 dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios, y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, al pueblo de Dios, tomándole de los brazos, y no se dio cuenta que yo lo cuidaba. El amor verdadero, queridos, no fuerza a nadie. No es difícil notar en esto que acabo de leer el profundo dolor emocional que se está produciendo en el corazón de Dios, pero no los puede forzar a regresar. El amor verdadero no fuerza a nadie. Por eso finalmente Dios tiene que renunciar. Y es así que miles de millones de corazones humanos le han dado la espalda a Dios a través de los siglos y lo seguimos haciendo. ¿Cuántos han descendido ya al sepulcro sin haber sido jamás molestados por ningún juicio divino? Ejercieron la libertad otorgada por Dios mismo de decir que no hasta el último instante de la vida. Y a pesar de ello, a lo largo de la historia han existido momentos de crisis cuando la supervivencia misma de ese puñado de fieles que Dios tenía estaba en peligro, como por ejemplo con el diluvio. Pero volvamos una vez más a estos trágicos relatos de ejecuciones. Saben, yo escribí acá algo: juicios acelerados de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el Dios que lee nuestros corazones tiene la capacidad de ver cada decisión y sus consecuencias. El hecho es que al ver la dirección en que nos están llevando nuestras propias decisiones, de vez en cuando Dios decidió interrumpir la vida. Y en la accidentada historia de los hijos de Dios, a veces Dios mismo recurrió a cosas extraordinarias para hacernos volver. ¿Se acuerdan del asno que habló? ¿Qué tal si tu perro hoy te hablara? ¿Le prestarías atención? Mi hija tiene un perrito que les aseguro que le falta hablar, nada más. Estuvimos pasando unos días en el lago y ayer yo estaba bajando una escalera y el perrito bajó. Cuando se dio vuelta y me vio, subió de nuevo, se puso a la par mía y con el cuerpito pegado a mi pierna, bajó las escaleras a la par mío. Saben, queridos, durante 7 siglos, Dios trató de atraer a Israel al que llamaba Efraín en el libro de Oseas, pero ya no hay más nada que pueda hacer. Y entonces fíjense en el capítulo 4 del libro de Oseas, en el versículo 17, miren lo que dice: Israel es dado a los ídolos, déjalo. Qué trágicas palabras. Qué triste será que el día cuando Dios, el Dios del universo, tenga que pronunciar las palabras: se acabó.
Ya no hay nada que pueda hacer por ti. Me has dicho no para siempre. Entonces, déjalo. Sin embargo, hubo momentos en que Dios no pudo darse el lujo de seguir esperando. Momentos de crisis que estuvo en juego la supervivencia misma de la comunidad de la fe. Momentos cruciales que hicieron que Dios intervenga de manera drástica, sin esperar más. Ahora bien, vamos a analizar un poquito lo que rodeaba a estos relatos para que podamos entender más al corazón de Dios. Cada relato de ejecución tiene características que se repiten. Estudien esto, por favor, hermanos. Cada ejecución tiene características que se repiten. Nadab y Abiú, Coré, Datán, Abirán, Uza, Ananías y Zafira, todos ellos fueron testigos de la intervención divina de Dios. Algo sobrenatural, ya sea en el Éxodo, en el Sinaí, en Canaán, en Pentecostés. Cada uno de ellos conocía bien la conducción amorosa de Dios. Cada uno de ellos habían aprendido cuáles eran las leyes de amor que tenía como objeto protegerlos. No fue un juicio acelerado de Dios de golpe que interrumpió la vida de algunos de sus hijos porque sí, y que el resto se preguntara, ¿y por qué pasó esto? Pero a pesar de todo lo que habían visto, de todo lo que sabían, aún así decidieron darle la espalda a Dios y decirle no. Lo que es más, en cada uno de estos casos, Dios dio más de una oportunidad para que tomaran la decisión de regresar a Él. ¿Recuerdan las preguntas de Pedro? Silencio. Entendamos al corazón de Dios. Y hay otra característica más en la historia de estas ejecuciones. En cada uno de los casos, la vida de la naciente comunidad de la fe estaba en juego. Si Dios permitía que esos no se diseminaran, toda la comunidad se habría visto afectada y se habría perdido. Dios tenía que intervenir en forma drástica y veloz. Hay un antiguo proverbio que dice que una manzana podrida echa a perder todas las demás, ¿no? Así que, poniéndome a ver un poco cómo es el fenómeno de esta biológico que ocurre, las reacciones químicas que se producen. Resulta que el vaho del etileno lo producen las industrias, los automóviles, las plantas, y también es una hormona muy importante de las plantas. Una hormona muy importante. Ese etileno, ese gas, hace que el proceso de maduración se acelere tremendamente. Y resulta que cuando uno descubre la manzana podrida y la va a sacar, ¿qué pasó? Ya pudrió a las que están alrededor. Lo que es verdad en términos biológicos, también lo es en términos espirituales. Y esa es la razón por la cual el amoroso corazón divino actuó cuando vio que el deterioro de uno de sus hijos comenzaba a afectar toda la comunidad. La rebelión es contagiosa, queridos. ¿Acaso prohíbe Dios el ejercicio de la libertad? ¿Acaso no tenemos el derecho de rebelarnos? Por supuesto que sí. ¿Pero tenemos el derecho de privar a otros de no rebelarse?
¿En qué momento tiene que ponérsele fin a mi respuesta negativa para que otros tengan el derecho de decir, sí, Señor, te seguiré? Si se permite que la infección de la rebelión se disemine, todo el organismo quedará afectado. Miren, cuando una persona tiene cáncer, por ejemplo, cáncer de pulmón, el cirujano tiene que tomar una decisión. O conserva la vida del pulmón o conserva la vida del paciente. Así de clarito, ¿eh? Entonces hay que extirpar al pulmón para salvar la vida. Coloquemos ahora esta decisión en el contexto del amor. ¿Dónde hay más amor? ¿Querer salvar la vida del pulmón o querer salvar la vida del paciente? ¿Y qué pasa si esta decisión la ponemos ahora en el contexto espiritual? En el caso de Ananías, como en los demás casos, el amor divino no tuvo elección, por lo que tomó la dolorosa decisión de quitar la vida a unos pocos, con el propósito de salvar a los muchos. Momentos en que Dios no se pudo dar el lujo de que estas rebeliones sigan su curso natural y limitarse a esperar hasta el juicio final. Dios dio a los rebeldes lo que ellos habían elegido, la separación de Él. ¿Acaso prohíbe Dios el libre ejercicio de la libertad? ¿Acaso no tenemos derecho a rebelarnos? Por supuesto que sí. ¿Pero tenemos el derecho de privar a otros de no rebelarse? ¿En qué momentos hay que ponerle fin a mi respuesta negativa para que otros tengan el derecho de decir que sí? Dios dio la libertad última, hermanos queridos. Bien sabemos que estar separados de Él, que es la vida, siempre significa la muerte. Fue la desgarradora decisión de un amor que nunca deja de ser. ¿Te parece que fue fácil para Dios quitar estas vidas? Y finalmente, hermanos, analicemos el último caso. Solo por un momento. Un hombre solo, tambaleante, está subiendo la colina de un monte. Cuando llega a la cima, se acuesta, extiende los brazos y lo clavan en una cruz. Y esa cruz es levantada entre el cielo y la tierra. ¿Por qué tiene que morir? Ese hombre muere para que un planeta rebelde recuerde para siempre la desgarradora decisión de un amor que nunca deja de ser. La salvación de muchas vidas costó la vida de uno con mayúscula. Ese fue un juicio acelerado de Dios. En tu lugar y en el mío. Puede que dejemos de amarlo, pero Él nunca dejará de hacerlo. Dios no necesitó el Calvario para cambiar lo que pensaba de nosotros. Necesitó el Calvario para cambiar lo que nosotros pensábamos de Él. Como aquella muchedumbre a las puertas de la ejecución de Ted Bundy,
yo también grito, gracias. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús. Qué gracia maravillosa, qué amor más grande. Que Dios nos bendiga.